Urteen joana, denboraren zama, uragazia edana. Guztion alana, hobetu zoraina, garena eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Apur, suntxi, arkua, hau da.
Zorion etxe ontako denoi, ole segitera gatoz. Ditugun ohitura patriarkalak aurten zapuzteko asmoz. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte emakumeak zientzianeko 9. ediziora. Txalo batekin hasi gaitezen, favorez. Mila esker. Oso ondo, beroketa egiten hasten gara. Gauza asko txalotu beharko ditugu gaur eta. Dakizuen moduan atzo Santageda izan zen, eta aurreko eguna, otsailaren 4, Santageda bezpera, amalurra esnatzen dugun eguna izaten da. Como sabéis, muchas tradiciones paganas a lo largo de la historia han sido asimiladas por el cristianismo, igual que muchísimos logros de mujeres científicas han sido asimilados también por el patriarcado y sus hijos sanos. Ayer fue Santa Águeda, en cuya víspera, lo dicho, lo que hacemos que es despertar a la Madre Tierra a palos, que si llega a ser Padre Tierra, seguro que en lugar de palos le damos palmadas. Pero dejémoslo como está por ahora. En cualquier caso, ¿la despertamos para qué? ¿Para qué la despertamos? Porque queremos salir de ese invierno largo, que se hace arduo, que se hace pesado. Y lo que queremos es realmente abrirnos a la apoteosis primaveral. Baina nor izan zen Santa Águeda? Nondi dator bere figura? Ezagutzen duzue? Historia ezagutzen duzue? Bai, ez? Vale. Tortikulu isakin ondo, zabiltzate? Bai, vale. Esango dizuet, año 251, Sicilia. Santa Águeda resiste torturas por no doblegarse ante la tiranía masculina. Vamos, que la querían violar y dijo que no. Año 2025. Nosotras seguimos golpeando el suelo con el se acabó y, bueno, con alguna menos hoguera y algún más que otro PowerPoint. Algo hemos avanzado, vamos poco a poco. Ya no nos cortan los pechos, como Águeda, no. Pero es verdad que en algunas conferencias científicas de vez en cuando pues, nos cortan la palabra. Pero bueno, son pequeños detalles de la evolución a tener en cuenta. Siglos después, ¿han cambiado las cosas? Han cambiado un poco, claro que sí. Ahora cada vez nos dan más premios Nobel. De hecho, de los 1000 que se han otorgado más o menos hasta ahora, ¿cuántos nos han dado? Venga, numeritos. 30. Hombre, alguno más nos han dado, que tampoco estamos tan mal. 65. De 1000, 65, que si hacéis el cálculo os da un 6% del total. Seguimos en esta lucha por ocupar cada vez más puestos directivos. No es fácil, estamos en ello. El tema de conciliación, pues... Esto, como suele decir los padres, ¿no? Los reyes son los padres, en este caso son las madres, el tema de conciliar es lo que tiene. Y nos escuchan, sí, pero es verdad que tenemos que repetir mucho las cosas. Yo creo que de ahí viene que nos llamen cotorras, porque nos hartamos a repetir. Pero bueno, también nos ha enseñado la historia que cuando las mujeres nos plantamos, las cosas avanzan. Y de plantarnos y de plantar va a ir hoy, la tarde de hoy. Ereiten jarraitzeko momentu bikaina dela esan genezake. Bikaina zergatik? Zatik bai. Sekula ez da momentu ona izan, eta egunero izan daitekelako momentu ona berdintasunaren alde egiteko. Santa Águeda se negó a ceder. Es curioso porque durante su vida, o cuando ella le pasó todo este tema de las torturas y demás, no le hicieron ni puñetero caso. Vamos, obviaron completamente su palabra. Eso sí, en el momento que la asesinaron, al año, como parecía que el volcán Etna iba a erupcionar, irrumpir, iba a arrasar con todo lo que pillase, la gente le dio por rezarla. Oye, y que consiguieron que parara el volcán. Entonces, de ahí la hicieron santa, que me hace mucha gracia eso de que cuando estés viva, ni puñetero caso, pero una vez que estás muerta, oye, pues eres capaz de conseguir hasta que parara un volcán. Nosotras seguimos el mismo camino, no el de la beatificación, no tenemos ganas de eso, tampoco aspiramos a tanto, con algún puesto directivo nos vale. En vez de túnicas, llevamos batas, sí, y en vez de, iba a decir, rosarios o martirios, pues tenemos datos, aunque a veces también sé que suelen ser bastante martirios estos. Águeda es protectora de las mujeres en general y patrona, que diría yo matrona, de las enfermeras. Porque hoy lo de cuidadoras y sanadoras nos lo vamos a aplicar a nosotras mismas, que también de vez en cuando nos toca. Hoy vamos a soltar muchísimas cosas aquí en escenario y para eso contamos allí arriba, que parece también todo hoy parece que tiene que ver con, ¿no? Allí en el cielo, no es Santa Águeda, él es Javier Miguel Garay, que a través de Iceberg Visual Consulting
Te iba a decir qué vas a hacer, pero como no te vamos a oír bien, igual sí, ¿bai? Esan zuk, Javi. Oso ondo, vamos a avanzar. Bien, esto mismo. Visual thinking, es decir, todo lo que vayamos diciendo aquí lo va a plasmar y lo va a hacer arte, que se le da fantásticamente bien. Eskerrik asko, Javi, gurekin bat egiteagatik. Dicho eso, hacia erein da aurtengo leloa. Historia handi orok beti hasten da, zerbait txigitik, ereindako ideia batetik, ereindako ez dakit galdera batetik, aur batek buruan dabalkien korapilo hori soltatze batetik, emakumeak zientzianen ekimen honetan, 9. edizio honetan, zer erein dezakegu gaur zientzian bihar berdintasuna errealitate izan dadin. Galdera horri behin eta berriz ere erantzuna bilatu nahiean ibili gara. Hau lortzeko, 35 euskal erakundek indarrak batu dituzte gure misioarekin bat egin dute, oztopoak haustea, emakumeek zientzian duten papera ikusaraztea eta bokazio zientifikoak piztea etorkizuneko belaunaldietan, izan da besteak beste, gure zeregina, ez? Izan da eta izango da. Eta horretarako 60 jarduera baino gehiagoko programa batekin. Bihar hasiko da eta 14 arte. Hasta San Valentín, de Santa Águeda a San Valentín, maravilla. 35 entidades vascas, lo dicho, con esta misma misión. ¿Y en qué se traduce esto? En talleres, en conferencias, en visitas a centros de investigación. Cada gesto cuenta, de verdad, cada cosa es una semilla. Y todo esto se traduce también en Vuelta al Cole, donde más de 60 investigadoras compartirán sus experiencias con estudiantes, hasta científicas de ayer y de hoy, donde se rendirá homenaje, por supuesto, a otras muchas que hicieron para que hoy nosotras podamos estar aquí, a las pioneras. Queremos inspirar, queremos transformar, queremos también divertirnos, pero también queremos reivindicar, por supuesto, porque forma parte del ADN de emakumeak zientzian. Eta kuriosoa da, ze aurten gaina Bilborroken gaude. Esto no deja de ser una iglesia, no sé si os habéis quedado con la copla, una iglesia del siglo XVII. 17 son los ODS de la Agenda 2030, que se han cumplido hasta ahora, parece ser que el 17%, no vamos del todo bien. Y el número 5 es uno de los que nos toca, ¿verdad? María, sí, de Macunde me hace así. Es así. Así que seguiremos. Yo creo que en cualquier caso me parece justicia poética. Yo creo que Santa Águeda estaría haciendo así. Dicho esto, badakit irrikitan zaudetela aurtengo bideo kanpaina ikusteko. Beraz, primizian zuentzat, aurtengo emakumeak zientzia 2025ko kanpainaren bideoa. Yo creo que a lo largo de la vida, pues probablemente muchas personas, pero desde luego destacaría a mi familia, a mis padres. Creo que ellos nos educaron un poco en la cultura del esfuerzo, en la curiosidad de saber por qué funcionan las cosas. Y bueno, especialmente mi padre, ¿no? Que era ingeniero, yo creo que un gran científico. Egia da gurasoek txikitatik bainira aizpari zein niri lagundu gaituztela gustoko genituen gauza horietan sakontzen eta informazio gehiago emoten, eta nik txikitatik kuriositate handia edukin dut. Si a esta pregunta me la haces hace 10 años, a lo mejor te digo, no, obstáculos no ha habido. Ahora te digo que sí, pero que no los tenía identificados. Ez nuke esango sentitzen dutenik gaitasun gitxiago daukatenik, baina egia da ikusten ari garela neskek gehiago exijitzen diotela haien buruari. Eta orduan adibidez emaitzen aurrean eta jokaera ezberdinak dira. Presioa, gehiago eskatzen diote haien buruari edo gehiago demostratu beharra dutelakoan edo. Y es un trabajo de fondo. A pesar del tiempo pasado, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Todavía el porcentaje
de alumnado femenino en universidades y centros de formación profesional en este tipo de estudios sigue siendo inferior al de los chicos. Eta horretan iruditzen zaigu lankidetza importantea dela, subilanak eraikitzea erakundeek eta baita ere zientzia eta teknologian diharduten eragileekin. Hala nola, unibertsitatea, ikerketa zientifiko zentroekin eta baita ere enpresa teknologikoekin. Guk lantzen ditugun zientzia divulgazioko edo komunikazioko ekintza guztietan berdintasuna txertatuta daukagu. Berdin, hizkuntza kalitateko lanketak egiten direnean. Gauza bera adimen artifizialerako tresna garatzen ditugunean. Zientzia hezkuntzan gabiltzanean. Proiektu guzti horien muinean edo oinarrian zeharkakotasunez lantzen dugu berdintasuna. Baina asko lagunduko luke ere bai estereotipoak apurtzea. Faltan botatzen dugu eta guk ikastetxean hori azpimarratzen dugu emakume zientzialariak aldirela edo ereduak aldirela eskaini ikasleei, baina eguneroko bizitzan zientzia egiten duten emakumeena. Eta bai uste dudala oraindik Martak aipatutako kristalesko sabaia nahiko presente dagoela eta olako lanpostuetan ikuste ohikoena izango dela gizon bat topatzea nire gainetik eta gizon horiek aurreratzea nahiko zaila izango dela. Eske askotan pentsatu izan dut, eta nik uste egingo neukena izango litzatekeela ahalik eta hoberen saiatzea egiten nire lana, eta exigentzia edo emakumeak dekogun exigentzia horretara bueltatuz, demostratzen saiatzea bera baino hobeto edo berak egiten dauen bezala egin dezakedala lanpostu hori eroateko ez dakit dinamika edo. Jugar la curiosidad y todo eso, y que no te maten la curiosidad, creo que es lo que más inspira. Ideia asko ere indizkigute, ezta? Oraintxe bertan denbora labur-laburrean. Igo daitezela mesedez eszenatokira, bideoaren kanpainaren protagonistak edo beraien gatik etorri direnak ere. Maria Sierra, Emakundeko berdintasun teknikaria etorriko da, Miren Elgarrestaren ordez, txalo batekin jaso dezagun. Itziar Astigarraga, ikerlaria, HU Cruces y S Biobizkaia, como me gustan los acrónimos, UPV Euskal Herriko Unibertsitatetik datorkiguna, hementxe. Ala Mohamed Idris, CFMko doktoradutzako aurreko ikerlaria, nun zaude bai? Alari txalo baro bat. Celia Rojeroren ordez. Idoia Pujana, Marta Anzaren ordez, IES Botikazarreko zuzendaria dena. Eskerrik asko zuri. Naia Martin, IES Botikazarreko ikaslea. Alaitz Landaluze Inobaskeko berrikuntza koordinatzaile nagusia. Eta Itziber Lasa Garazia Andonegiren ordez, Estim arloko arduraduna Lujarren. Mila esker, argazki bat aterako diegu txalo zaparrada batekin, favorez. Bai, poltsa. Ikusi dadila, mertxanda izina. Osondo.
Mila esker. Eskerrik asko zuei, mila esker. Os iba a decir que sois luz en el camino del saber, protección contra la duda y la indiferencia, semilla de un futuro más justo y brillante. Sin exagerar. Eskerrik asko. Eta hau esan da. Jarraitu ezagun bide egiten jakina. Hace 10 años la UNESCO proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Sí, es verdad que fue un punto de inflexión, ¿verdad?, en esta lucha, pero ya venía de mucho antes. Hay que sembrar cambio, oportunidades, asegurar que las raíces se extiendan y además sean profundas. No nos sirve solo echar raíz, no, tiene que ser una raíz profunda, que dure mucho tiempo. En 2017, un pequeño grupo de entidades decidió plantar una semilla, Emakumeak Zientzian, y al principio, como toda semilla, pues fue frágil, tuvo sus momentos, necesitaba tierra fértil, cuidados, necesitaba tiempo, pero con cada charla, con cada testimonio, con cada actividad, hemos echado raíces. Y estas son, además, cada vez más profundas y son cada vez más sólidas. Hasieratik garbi genuen zertarako geunden eta zertarako batu ginen. Visibilizar a las mujeres científicas, lo hemos dicho antes, romper estereotipos y despertar vocaciones científicas. Pero el crecimiento sabemos que no es lineal. En la vida jamás nada es lineal. Porque no solo se tienen que hundir las raíces, también luego buscan nuevos caminos. Y la vocación solo es el primer paso, porque el problema no es solo que no haya suficientes niñas o jóvenes que quieran dedicarse a esto, es que todavía los espacios a los que les pedimos que se incorporen no son los seguros que debieran ser. No basta abrir puertas, no, hay que asegurarse de que nadie las cierre, y si alguien las cierre y estamos dentro, que no sintamos miedo. Y esto es tremendamente importante. Hoy, 10 años después de aquel reconocimiento global de la UNESCO, nuestra red ha cambiado. Nosotras hemos cambiado, menos mal. Nuestros moldes se han transformado y aún queda mucho por hacer, sí. Pero voy a pedir ayuda porque aquí tengo, bueno, dauzket, berdintasunaren lorezaintzan eskarmentu handiko bi pertsona gurean, cosas de la vida, que es que en ciencia dais para todo. Idoia Mujika Mendiola, material en física, zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna, txalo handi bat berarentzat. Banator! Idoia. Kaixo, Idoia. Kaixo, maitia. Apatzuet! Aupa! Eta Koldo García Etxebarria, Gipuzkoako divulgazio eta kultura zientifikoko arduraduna. Koldo! Apa! Guazen lorratega egitera. Venga! Akurrar! Lanean jartzen zaituzten hasieratik. Akurrar! Bai. Erdian jarriko deu, erdian maitiak. Ze behar duzu ekartzea? A ber, denetari beharko deu. Besteak beste hori da, nik lurra berdez zoruen. A ber, aziaren, ados, bale. Aziaren, hori askotan esaten dugu, baina nahikoa ez da azia ereitea. Ze behar dugu azi honek etorkizuna izan dezan eta osasuntxua izan dadin bere bidea. Venga, guazen. Ze beharko genuke, venga, hasi, bota. Gauza asko. Bat, lurra. Lurra, tierra. Ura. Ura. Venga, hacemos ello. los Power Rangers. Bai! O Capitán Planet. Yo estaba 1, 2, 3, respondo otra vez. También ahí. Es que una ya tiene una edad. Venga, lurra, ura. Bai. Zergatik ez, ingurua zaintzea. Ingurua, zer gehiago? Ongarriak. Ongarriak, bai, zer gehiago? Garbiketa. Garbiketa, oso ondo. Eta? Argia. Eguzkia. Eguzkizpiak, oso ondo. Aize ondo. Ez da? Egin dugu, ez? Ze perfecto, venga jo. Hau izan da, lurzurua edo substratua, tierra, substrato. Zertan datza, en qué consiste la tierra y qué componentes tiene que tener? Vamos a pensar la metáfora. Tierra. Para mí la tierra sería la garantía de que hagamos lo que hagamos va a perdurar. Es decir, necesitamos políticas, estamos aquí con toda la gente que nos da el sostengo, necesitamos planes de igualdad, necesitamos una estructura real que nos permita que esa semilla esté protegida y tenga un futuro y tenga un marco, digamos, para donde desarrollarse. Vale, hablamos de planes de igualdad, pero estos planes, ¿cómo tienen que ser? Porque, a ver, el check, entre sostenibilidad e igualdad, hay como mucho check que se hace a día de hoy. Baina nola izan behar dute plan hauek? Claro, hasi behar dugu errealitatetik. Abiatu behar gara, egoera nolakoa den, o egoerari aldatu nahi dugulako. Eta gainera kontutan hartu, gure arloak badituela bere berezitasunak. Badago prekarietatea, badago zaintza nola uztartu ordu luzetako esperimentuekin, eta barruzi hori, kontutan izan beharko dugu.
Vale, eta lehenago bota detena, nahiko botola izan dela, espazio seguruak, los espacios seguros. Bai. Ez que oso gauza arraroa gertatzen da. Zientziaren munduan, nola dana da hain moderno, hain innovador, puztu egiten zaigu hau hitzoiekin, ez? Ikerlariak gera, eta dana dakigu, eta bueno, oso ingurune sanoak ematen dute. Bai. Eta... Ez dira? Ez. Zergatik ez dira? Joe, hanundik hasiko gera. Bai, bueno, orokorrean eta laburtuz, beti izan da eta egun dira oso vertikalak. Horrek ez du laguntzen sustrai bat. Vertikaltasun horrek ez du bat ere laguntzen. Egoak dauzkagu, zenbat ego nahi dituz? Bueno, horren inguruan itzengo dugu baita. Tenemos un campo de egos. Vale, orduan, esaten egiana baita da, claro, bestelako ñabardurak ere sartu behar ditugu. En los planes de igualdad, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Porque enseguida nos quejamos, no son lo suficiente. Vale, ¿por qué no son lo suficiente? ¿Qué necesitaríamos? Claro, necesitamos tener en cuenta que también tenemos que cambiar el tipo de liderazgos que queremos hacer. Tenemos que tener en cuenta también las especificidades del campo, de tenerlo en cuenta, pues porque claro, es lo que pasa. Si no partimos de la realidad, no podemos hacer buenas ideas. Entonces, tenemos que tener en cuenta pues, qué pasa, estas cosas pasan. Ya, yo es que creo que nos falta un poco eso, ¿eh? Un poco. Un poquito de hacernos cargo de cuál es la realidad. Y poco a poco es un trabajo que está haciendo Emakumeak Zientzian. Yo lo veo bastante, o sea, como poner luz en decir cómo están las cosas de verdad y asumir esa realidad. Asumir y decir, sí, la investigación también es parte del patriarcado. Claro, pero es que entonces estamos hablando que es el propio sistema que sostiene absolutamente todo, y por supuesto la ciencia no es menos, que realmente nos está llevando a esta situación, que por mucho que intentemos cambiar en otras capas, beste lurzoru batzuetan naiz eta aldaketak egin, ez da nahikoa. Vale, zer gehiago behar dugu aldaketa integral batez gain? Ura, euria, agua, vale, nolakoa izan behar da, ura, a ver. Idoia, por si acaso, beti usaindu. Usaindu egin behar da ura, zergatik. Es que urarekin gertatu daitekena da que nos hagamos aquí un whitewashing, un purple washing, y que tú te creas que estás echándole agüita a tu plan de igualdad, que estás haciendo las cosas, y que realmente lo único que estás haciendo es contribuir a que esto no vaya a funcionar. Es decir, asegúrate de que las políticas que haces, las cosas que haces, no son solamente... Hori, garbitzeko, garbitzaile bat, lixiba edo denakoa. Orduan, horregatik esaten nizuen, usaintzeko eta euki begiak ondo irekita, jakintza zuen benetan, botatzen ari zeraten hori, ura dala. Gardena, garbia, freskoa, eta behar duguna. Eta beti egon prest, onartzeko, agian, dana ez dala hain polita. Orduan, horrek esan nahi du, que necesitamos una comunicación más transversal. Es decir, directamente preguntar, por ejemplo, ¿no? En los propios centros de investigación, ¿qué necesitáis? ¿Qué problemas tenéis? Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Esto está funcionando? ¿Está chutando? ¿No chuta? Honek, ez? Eta gainera, ura botatzerakoan, barruraino sartzea, que no se queden ahí en la superficie, que eso también pasa. Y que se lleve las cosas, sino que vaya permeando y que no solo tengamos las políticas, sino que creamos en esas políticas y que nos implicamos en hacer esas políticas. De hecho, a veces, mira, yo mismo, es que yo también, a mí me encantan las plantas, no es lo mismo regar así que poner el agua debajo y dejar que la propia planta vaya xurgatzen, vaya, ¿cómo se dice xurgatzen? Chupando. Es que suena un poquito mal, chupando. Pero bueno, vale, vaya haciendo eso. Pues vamos a lo que necesite, ¿qué pasa? Si necesitamos chupar, chupamos. Ya está, no pasa nada. Ya vale, que ya no nos dejan ni chupar ya. Vale. Baino, adibidez, zure kasuan, 175 emakumeak zeate, kontatu. Hori da, azken finean, gure inguruan, biosanitarioa diren lekuetan, gure kasuan, 175 feminizatuta da, 175 emakumeak dira. Eta hori ez da superguai? Bai eta ez, baditu beste leku batzuetan, hain feminizatuta ez dauden lekuetan dituzten arazo berdinak, eta orduan politika berdinak egin behar dira, eta arazo berdinak daude, baina gero berriak sortzen dira. Esate baterako, baldintza berdinetan, nola gizon izurengatik, por los sesgos de género, los hombres que se llevan la fama, pues si se presentan más mujeres y hombres a la par, pues es más probable que se lo lleve el hombre. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta y corregirlas también en tus planes. Tenemos un currazo, menos mal que, bueno, da igual, tenemos un rato aquí también. Por lo tanto, deseraikitzea, desikastea hori garbi daukagu, eso es obvio, hay que cargarse. Eta lorategia pizkatzo bat guten prestatzea.
Loretegi, bai. Bueno, Gutxika gutxi, bai. bai, laguntza bai, itezte, bai. bai, jende gehiagori egin nahi diot galdera. A ber, aurten emakumeak zientzeneko leloari tiraka, eskatu behar diet foru aldunditik etorri daitezen. Bale, Bizkaiko foru aldunditik Eba Armesto Macias, administrazio eta enpresetako zuzendari ordea, mesedez, igo dadila, eta Gipuzkoako foru aldunditik Ane Insausti, ekonomia sustapeneko eta proiektu estrategikoetako diputatua txalo batekin jaso ditzagun. Etxeko lana jarri dizkizuegu, ikusten dezue. Berei eman, lan egin dezatela, zen ni bakarri nagoen. Karo, nola ez dugun lanik egiten. Claro. Hemen jarri zaitezte, favorez, Eba, Ane... Lasai hartu tokia, lasai hartu. A ber, zuen kasuan, zer egiten ari zarete, erein hori, hazi hori ereiteko. Zer egiten ari zarete? ¿Qué estáis haciendo para que esa semilla de alguna manera tenga lo que estábamos hablando, ese lugar, esa tierra, ese agua necesario para que prospere? Bueno, lehenik eta baina arratsalde on denoi, eta bai esaneko nuke aitortza, zorionak. 9. edizioa lehen urtean egoteko aukera izan nuen, luxu bada ikustea, bietan hartzen dezuen ilusioa, egiten ari zaretena, eta bietan aitortza, benetan, niri gutxinez, ja pertsonalki, zientzia arlokoa nire background hori kontuan izan dare, niretzako hemen hau ikustea benetan beharrezkoa da eta eskerrik asko. Hori izan da zer egiten dugu, nik igual metaforarekin jarraituz, oso labur bai esan nahiko nuke, lurra beharrezkoa da, eta azkenanetzako lurra da ekosistema sendo bat izatea, eta sendori izaten jarraitza, zuk esan dezu, ez? Ateak ireki behar dira, baina barruan sartzen zerenean, bertako hori ere indartxo egon behar da, eta ondo egon behar du. Eta berdintasuna txertatu egon behar bat nivel guztietan, ez? Orduan zentzu horretan gure hor gare, ez? Eta hortan ari gara. Argia esan dezu, netzako argia inspirazioan, nire metafora inspirazioan pentsatzen dut. Hemen badira, adibide oso polita ikusitugu eta bideoan baita ere, zertan ari zareten lanean, eta zuek zeate azkenean jende gazteak eta neska gazteak ikusten dutena, eta hori bizibilizatu egin behar da. Orduan gure bai, aldunditikan argi daukagu, bizibilizazio hortan lagundu egin behar dugula, eta emakumeak zientzia da adibide bikaina, ez, horretarako. Lurra, argia eta esan dezute ura. Eta nire ustez ura, aldunditikan ulertzen dugu hori baliabideak. Azken finean baliabidea jarri behar dira. Orduan gu gure apaltasunean eta gure tamainan, baina bai saiatzen gara gure alea jartzea eta baliabidea jartzea, nolabait ekintza ezberdinetan berriz ere emakumeak zientzan adibide polita da, laguntzeko eta pixkanaka pentsatu nahi dut, geroz eta normalizatuagoa izatea eta geroz eta emakumeak zientzian pentsatu nahi dut, hemendik 20 urtetara beharrezkoa ez izatea. Beste gauza batean egon alizatea, ez? Orduan hori da pixkota metxa eta hortan ari gara. Ikertzen, horregatik gara, ez? Horretarako gara. Eta emakumeak lidergo postuetan egotea, normala izatea. Hori da. Eskerrik askoan, txalo bat berarentzat. Eba, konta iguzu zuen kasuan. Bueno, buenas tardes. Pues trabajamos en 360 grados, porque la verdad es que no podemos poner el foco solo en una cosa porque en ese caso el avance sería escaso y probablemente se perdería. Por eso nuestro trabajo va pensando primero en buscar una sociedad que sea respetuosa, que permita elegir libremente qué es lo que se quiere hacer, que permita valorar y reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia, y para eso pues hacemos todo un proceso y intentamos apostar por muchos proyectos que trabajan en estas áreas. Creemos de verdad que necesitamos tener muchas mujeres que estén en la ciencia, que estén en la tecnología, porque el talento lo tenemos en los hombres y en las mujeres. Si no reconocemos, si no permitimos a las mujeres estar ahí, estamos perdiendo el talento como sociedad y las mujeres se están perdiendo como personas. Sin duda. Eskerrik asko. Mila esker bioi. Lanera. Igual hemen utziko deu. Venga, oso ondo. Hola ez ditugu 1000 buelta ematen. Bale, struktura hitz egin dugu, gauza askotaz. Ingurunea, el entorno. ¿Cuál es el entorno adecuado? ¿Qué necesitamos que tenga el entorno?
El entorno, desde luego, tiene que ser un entorno no tóxico. No tóxico, eso sería un puntazo. Bastante evidente. Tenemos un problemilla y es que siempre ponemos el foco en que sean las mujeres las que se sienten empoderadas, que hayamos roto esos estereotipos, que estén ya, que sepan que lo pueden hacer y luego de repente llegan. ¿Y cómo tenemos la casa? Pues igual la tenemos un poquito sin barrer y ese entorno no es lo suficientemente amigable. Esas conciliaciones, esa vidita que te apetece tener, guzti hori ez dago beti bermatuta. Orduan ingurua azken finean da, guk eraiki dezakeguna eta etorriko diran emakume hoiei eskainiko dieguna. Eta zergatik ez, baita gizonezkoei ere. Zaitortu behar zaie, bai, geroz eta gehiago konturatzen ari dirala, lortu nahi deguna ez dala bakarrik guretzako. Danentzat onura ikarreko duela. Ingurune solido eta ingurune on hori lortzea, ez? Ze toxizidade hori, zuek ere, horren inguruan jakin badakizute, el entorno también es tóxico entre los hombres. A todos nos afecta esto. No es solo un lado. Es que no es individual. Ahí está. Es que ahí está el tema, ¿no? O sea, Claro. estamos hablando muchas veces, ay, no, es que yo tengo como si fuera un problema individual, que dices que no, que es estructural. Si es estructural, es colectivo. Un problema que es colectivo no puede tener soluciones individuales. Camiseta, hashtag. Claro. Ya, Entonces, problema, ya. Por eso es tan importante el entorno. Tener un entorno, tu familia, tus amigos, la escuela, tu puesto, la gente que trabaja mano a mano contigo, que sean gente que monte, que sea tu protección, eta ingurune, osasungarri bat sortzea, ingurune toxiko horren barruan. Eta bakarrik sentitzen bazeate begiratu zuen ingurura. Bai. Gutxika gutxika emakumeak zientzianen ari gera sortzen ingurune seguru horiek. Ez bazaudete guzti zuen ingurua segurua den edo ez, ezaztu honen parte zeratela. Eta emakumeak zientzian beti izango dela, hau bai dela inguru seguru bat. Eta hori oso garrantzitsua da, identificar entornos tóxicos, pero también seguros, ¿no? Claro. Lo que estás diciendo, es que se trata también de eso, claro. De hacernos fuertes y bueno, que estamos hablando de salud, salud física y mental. Por supuesto. Lidergo berriak behar ditugu guzti honetan, en este entorno necesitamos líderes que se planteen las cosas desde otro lugar, porque hemos vivido un liderazgo muy patriarcal también hasta ahora. Pues que estoy por sacar la motosierra. Saca la motosierra, amiga. ¿Tienes? Saca. En plan Milei, os lo digo. Saca. No le iba a sacar ahora, pero tiene tantas ganas. Tiene ganas. ¡Saca la motosierra! Dale. ¿Cómo te lo explico, Maitena? Cuidado, ¿eh? Uy. ¿Necesitamos nuevas formas de liderazgo? Sin duda. A verlas, haylas, además. Y han venido para quedarse, yo creo, tanto a veces de ellos y de ellas. Pero es que a veces me da hasta vértigo pensar que la única solución igual va a ser eso, coger la motosierra y decir, bueno, ya está, ya está. Esto queda grabado. Forma parte casco, del Jan, Vale, lidergo berriak behar ditugu ordun. Eske gaina, lidergotza horretan baita, zientziaren balioak barne egotea, porque zientziak ez balio asko Claro. dituela esan ohi da, baino gero horiek benetan lidergotza horietan ikusten ditugu? Gure frustrazioaren frustrazioa handitzen duena da, ikustea zientziak esaten dugu balio batzuk dituela, que si cooperación, que si ser realistas, entender la realidad, no, ¿por qué no decirlo? Transformarla para llegar a un mundo, a un sitio mejor. Todo, pues, se supone que con calma, bien hecho, siendo sinceros, con honestidad. ¿Eso es lo que tenemos? Pues sabemos que muchas veces en estos entornos tóxicos hay otro tipo de valores y eso nos genera más frustraciones. Entonces, necesitamos nuevos liderazgos en plural y que igual no tienen que ser tan verticales, tienen que ser igual horizontales. Necesitamos liderazgos compartidos y compartidas. Sin duda. Y hablando del abono, ongarria. Cómo me gusta tocar la tierra. Si alguna vez estáis estresadas, es muy Ameli. Ze ezaugarri behar ditu espazio seguru batek? Venga, necesitamos espacios seguros. Vale, zer, lehen esan dezu, egos. ¿Qué hacemos con los egos? Amiga, ¿qué hacemos? No saques otra de la motosierra. No, pero el campo de egos es infinito. De egos, ¿eh? El campo de egos es infinito. Entonces, aunque sea reconocerlos y aunque sea que empecemos a ver que eso es una realidad y que es una realidad que no tendría por qué ser así. Y no premiar quizá, ¿no? A esas personas que tienen esos egos tan desarrollados. Esos estereotipos, sí. Claro, ¿no? Eso es. Más te diré más, o sea, cuando pienso en el abono, en la metáfora,
me siento una mierda en el sentido de... a ver si me explico, pero una mierda en positivo. Es decir, en positivo, eso me está muy siento bien. estiércol y creo que ahí me entenderá toda la gente que trabaja en igualdad en sus centros, que a veces, en cuanto sacas el tema de la igualdad, es que huele mal. O sea, es incómodo. Ximaurra da azkenean, orduan, nik esaten diet guztiei, mesedez, izan zaitezte ximaur, ser estiércol en vuestro centro de investigación. Pero no estáis solas, evidentemente, porque a nadie le gusta oler a mierda, o sea, y que te miren con mala cara. Pero que sepáis que es imprescindible, que dentro de los centros de investigación hemos puesto las plantas, hemos puesto la tierra, le hemos echado agüita, hemos puesto la semilla, pero luego necesitamos ese punto de mierda para que esto vaya para adelante. O sea, hay que dar un poquito hacer ahí un poquito de chichichi, eso sí, protegida siempre, insisto. O sea, aquí en espacio seguro. Tampoco queremos que nadie vaya rompiendo lanzas. También pasa que quien va rompiendo lanzas, quien va de ximaurra naiz, luego tiene estigma, no solo porque huele. O sea, tiene estigma porque parece que va sola. Ahí está, se lo come el marroncito ella sola con él. ¿Y por qué a los chicos nos pasa? Bueno, pues porque claro, el tío que va pro igualdad, oye, vengo yo aquí, no le soplan. Vengo aquí, vengo a este espacio y, joder, qué bien, qué chaval más majo, ¿no? ¿No? Claro, qué chaval más majo. Es como el que lleva a los críos al parque. Pues vale, lo más guay. ¿Qué chaval más majo por hacer lo correcto? Tú hoy ligas. Seguros. Y yo estamos nosotras currando. Ya te digo yo que no tanto. Quiero hacer una pregunta al público. ¿Quién de vosotras os sentís realmente valoradas, de verdad, desde aquí, como quien dice, desde la tripa, de forma justa respecto al trabajo que desarrolléis cada una en vuestro centro? ¡Venga, esos brazos! ¡Hostia! Sí. Venga, una. Venga, va. Mira, valiente solo por ser la única. Dos. Sorionak. ¿Seguro? ¿Seguro? Bye. Venga, 2 entre 100. ¿Cómo vamos? 2 entre 100. Un 2%. Osondo. Después de décadas de feminismo y derechos humanos, 2%. O sea, si antes que he dicho, un 17% los ODS, 6% los Nobeles, 2% aquí. ¿Pero qué estamos? Estamos para asimilar la realidad. Así que eskerrik asko. Transformarla. Hori da. Euneko bia daukeu. Orain, beste erakunde batzuekin hitz egiten jarriko naiz. Aber, hemen Bilboko udaletik, Bilbao ekintzatik, Kontxi Klaber, ekonomiaren garapena, merkataritza, enplegua eta turismo zinegotzia, etorri da bila mesedez, eta berarekin batera, Donostiako sustapenetik, Irene Murillo, berrikuntza eta lehiatzeko gaitasuna, innovazion y kompetitibidad, txalo bero bat beraientzat. Eskerrik asko. Bai, nahi badezu hortik. Bai, beraiei eman. Eskerrik asko. Ez bagea gai, puzle hau montatzeko. Hau da lotxa pasatu behar deuna. Bai, mesedez. Jarri zaitezte hemen, bai, eskerrik asko. Kontxi, konta iguzu, zuen kasuan, zer egiten ari zarete? Bueno, gauza asko egiten ari gare, eta yo destacaría quizás... Plantamos hoy y nos dais la oportunidad, de eskerrik asko, por poder plantar esta semilla desde el Ayuntamiento de Bilbao, y a mí sí que me gustaría destacar 3 cosas. La inspiración, muy necesaria, la confianza, con mayúscula, y la generar oportunidades en igualdad. Y para eso sí que necesitamos unas políticas de igualdad municipales que transversalicen de verdad el Ayuntamiento. Yo hasta septiembre estaba en el área de igualdad, convivencia, cooperación e interculturalidad, y ahora de repente me sacan de mi hábitat natural. Eras abono. Y estoy aquí. Entonces, claro, me ha removido. Primero, mis interlocutores ahora, la mayoría son hombres, corbatas. Bueno, hay que ocupar estos espacios. Y a mí me parece que generar referentes en positivo que tiren hacia arriba del colectivo, que yo siempre digo esto, ¿no? Pues me parece que en el mundo de la ciencia aplica exactamente igual. Y en este caso todo el ayuntamiento tiene que ponerse las gafas de la igualdad y acercar estas realidades a todos sus ámbitos. Y esto es una labor de 365 días del año y de todas, en colaboración, instituciones, entidades y todas juntas. Nos lo tenemos que creer de verdad. Bai, elkarkidetza, zer Bai, hori da. hori. Txalo, adorarentzan desu. Bueno,
Nosotros en Fomento de San Sebastián y en Donosti creemos en la fuerza transformadora que tiene la innovación, la ciencia y la tecnología, y además con especial foco en las mujeres. Para esta ocasión queríamos plantar la semilla de la conexión, como eventos como estos, para que se generen esos espacios, para que se generen esas oportunidades y sobre todo para poder visibilizar el talento femenino en estos ámbitos y el impulsar las vocaciones STEM dentro de las edades tempranas, nuestra cantera. Y por último, debemos y creemos que debemos impulsar el liderazgo femenino en sus buenas formas, en esa transformación que estabais hablando, pero hay que impulsar el emprendimiento femenino tanto en innovación como en el emprendimiento científico-tecnológico, porque eso permite no solamente fortalecer a las mujeres, sino también el crear un futuro más equitativo y más dinámico. Sin duda, y más próspero. Efectivamente. Eskerrik asko, txalo beroa. Mila esker. Hartu beharregu pizka el turbo, Ez que ointxe esan dit turboa sartu barra daukeula. Bai. Es que ni quiero tomar... Ah, que te apetece. Ah, luego hay algo para comer. Bai. No, haberme dicho. comer, Pues vamos, venga. venga. Ariñarín, fandango. Que yo simplemente, una idea, por soltar una idea, que no me... No hay ¿Otra nada... idea loca? Otra idea loca. Muy bien. No hay nada más innovador que la igualdad. Si llevamos 7.000 años de patriarcado. Eso sí que es innovar, ¿no? Es que a mí cuando me hablan innovación, 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 cárgate el sistema, cambia el sistema. Eso es innovar. Saco la motosierra. Dicho, saca la motosierra. Se me va a quedar pequeña. Venga, nos quedan bi bakarri falta zaizkigu, ¿vale? Garbiketa. Ze egiten dugu belar txarrekin. ¿Qué hacemos con las malas hierbas? ¿Y qué son las malas hierbas? Pues para empezar a estar preparados, porque lo que menos te esperas puede ser una mala hierba. Tener los ojos bien abiertos y decirle, uy, mira, esto que llevamos aquí toda la vida haciendo, pues no, ya no está tan guay. Ya no mola. Es que nos tenemos que dar cuenta, konturatu behar gera, ondokoan egon daiteke akatsa, guregan egon daiteke. Guregan. Bai, guregan egon daiteke. Guregan bai. Preste egon behar gera onartzeko, bai gugeu, bai gure anaia, bai gure lagunik minena edo zeinek egin dezakela nahi gabe bada ere, zerbait, desde luego, ez duena lagunduko gure hazia ere iten. Eta hori, sustraietik hartu eta kendu. Bakarrik ezin badegu laguntza eskatu. Baina detektatu gauzak, detektatu eta itzegin, eta itzegin, eta itzegin. Eta plazaratu. Detektatu eta plazaratu. A lo Cristina Fallaras, tal cual. Eso, a lo loco. A lo loco. Al Instagram. Espacios de poder, porque claro, estamos hablando de tierra, ura, pam, pim, sí, pero si no tengo un espacio donde plantar, ¿qué hacemos con los espacios de poder? Claro, amigo. Porque aquí es muy fácil decir, no, las mujeres que hagan, ya, pero los hombres también tenemos que hacer. Digo yo. Y claro, si quieres que en tu jardín haya todo tipo de flores, las flores que estaban hasta entonces cómodas, por lo que sea, ba aldaketak egin beharko ditu, eta lekua utzi. No es tan difícil plantearse que para hacer espacio tienes que ceder en cosas. Un poquito de barbecho. También estaría bien. En algunos sitios. Estaría bien. ¿eh? Sí. Unos añitos de. Y ya y está. luego dejar que salga lo que tenga A ver que qué salir. salir. Claro, pues, si la naturaleza se abre paso, ¿eh? Oye, Bai. Gure bai, somos muy naturales, nos abrimos paso. Y ya, antes de pasar a la siguiente, bestera egile batzuekin, protección de los hombres entre los hombres. Amigo, ¿nos bajamos de los privilegios? Pues ¿Qué ahí hacemos? está. Pero eso es lo difícil. Y entonces, aunque hemos hablado de que soluciones, aunque no son talde arazoak baldin badira ere, cada uno tiene que hacer su reflexión y dar que pensar, decir, igual estoy haciendo daño, igual tengo que cambiar. Y no ofenderse tanto. Y no ofenderse por favor. tanto. Es Y aprender desde supercansino. pequeñitos. Bai, Es chiquitatic. Claro, si es es muy que agotador que es se fácil. ofendan Igual que se tanto aprende una todo cosa, el se rato. aprende la otra, hombre. Aunque lo difícil es desaprender. Vale, oso ondo, que voy con otras eragiles. Muy Venga, jun. Holtzara etorriko dira orain, BRTA-ko Garbine Manterola, transferentzia arduraduna, Iker Basketik Ainhoa Madariagan, proiektu zuzendaria dena, eta Saltotik Mariana Liza, Quality and ESG Assistant Salto Systemetik, txalo bat beraientzat. Nahi dezuen tokitik. Bueno, igual hemendik etortzen bazerate, bai.
Hobeto. Apa, ineskak. Bai, klaro, oriotarra zehalako, eta esan du, neska osa soikoa data. Bale, pasatuko ditugu. Oso, aizeate asmatzen. Esan behar dizuegu atzean, zenbaki batzuk daudela, hay unos números, o sea, como no aciertes, o sea, ya es de que no ves tres en un burro. Bai, toki hartuko dugu. Bueno, zuen kasuan, nola ere egiten ari zarete? Zer egiten ari zarete eta nun jartzen ari zarete gaur egun fokua? Garbine. Bueno, zer ere egiten ari garen baino, zer nahi dugun erein aurkeztu nahi genuke, eta aukeran apustu handira ingo deun. Ze nahi deu zerbait izatea gurean erabilgarri izango dana, baina baita ere ekosistema guztian, eta, bueno, erabilgarri dion guztiantzako. Azkenian, izen hau aldatu nahi dugu, abizen bat gehitu nahi dio. Emakumea zientziane, ondo iruditza bali mazaizue. Zientzia emakumeentzat, bilak bat. Azkenian, berretea osatzen duen zentroetan, bi jarduera nagusi daude. Alde batetikan ezagutza sortu iten dugu, eta beste alde batetikan transferitu, merkatura, gizartera, erabilgarri dakilon horri ez. Eta gu nahi deguna da, genero perspektiba, gure bi jarduera nagusi horietan txertatu. Albalin bada, berretea osatzen duen 4.000 pertsona horienganak sentsibilizazioa eginez, eta urtero egiten dian 100 proiektuetan, albalin bada denetan, genero perspektiba sartuta. Eta horregatik handira. Bai egila dana da, eta hau bukatzeko esango dut, guztiz sinistuta gaudela bilak diala garrantzitsuak. Izen eta abizen. Ze izane, emakumeentzat ere erabilgarria eta egokia izango dan zientzia egingo badugu, emakumeak zientzian egon beharko dugu. Ere, gizonai ere utziko dieu. Baina emakumeak ere egon beharko dugu. Beraz, izen da bizen. Hoi da, izen eta izana. ¿Zuen kasuan? Pues desde Salto, como empresa tecnológica y en un ámbito bastante masculinizado como está, pues lo que pretendemos hacer es acercar la realidad de las mujeres que trabajamos en Salto en todo tipo de ámbitos a las niñas, para que vean cuál es la realidad a la que ellas pueden acceder y intentando minimizar esos pensamientos limitantes que les hacen pensar que ellas no pueden acceder a ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, pues pensamos que el futuro es de la siguiente generación, que la generación es de niños y niñas, que el conocimiento no va de géneros y que el trabajo futuro va del esfuerzo y de la competencia de todos. Entonces, bueno, pues intentando acercar, además tenemos la ventaja de que estamos en muchos países en todo el mundo, intentamos que en cada país estos días están poniéndose de ejemplo personas de nuestra organización, mujeres en diferentes cargos, para que las niñas de esos entornos vean que pueden aspirar a todo tipo de puestos de trabajo, específicamente en puestos de tipo STEM. Expertas referentes. Efectivamente. Eskerrik asko, beste txalo bat, mesedez. Bueno, Ikerbasken esparru ezberdinetan lan egiten gabiltza, baina hasi bat aukeratu behar badugu, nik uste dut jakinminaren hasia ereiko genukela, batez ere belaunaldi berrietan. Gustatuko litzaiguke, bikaintasunezko ikerkuntza, Ikerbasket egiten duena, erakustea eta batez ere referente inspiratzaileak eta hemen Euskadin egunero lan egiten duten horiek erakustea eta erakustea posible dela hori egitea. Benetan baietz, beste txalo bat. Eskerrik asko egiten duzuen lanarengatik. Mila esker. Bueno, esaten dutena azkenen, eguzki argi izpiak bezala dira, ¿no? Es como es... Bilbo Rock. Hemos conseguido muchas cosas a lo largo de la historia. Tenemos el voto femenino, tenemos cuentas corrientes a nuestro nombre, más de una. A lo loco. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Tema aborto, divorcio, es decir, vamos dando pasos. Vamos a tope. Vamos a tope, pero queremos más a tope. Zientzian, ze pasatzen ari da? Egiten ari gara gure
tokiak hor daude, guretzako tokiak egiten ari gara, egon badaude. Bueno, azteko, hemen gaude. Hemen gaude. Eta postutzen naiz. Ai, ta ziur, zure ama ere bai. Qué bien nos ha quedado, ¿no? Bai, pues... Bueno, dicho esto, No. baino batez ere lehen esaten genuen, que también hay cierto mayor control del conocimiento por parte de las mujeres, porque es tremendamente importante también que seamos nosotras las que dirijamos las tesis, etcétera, ¿no? Sí. Estamos hablando también de eso. 35 centros, emakumeak zientzian, Idoia. Joder. Qué pasote. Qué pasote. Voy a aprovechar este momento para reivindicar que uno de los retos que tenemos es redefinir la excelencia. Bestelan ia ez dut jarraituko bikaintasunari buruz hitz egiten. Badakit ulertzen nautela hemendikan, baina es muy importante que redefinamos lo que es ser una científica, científico excelente. No hay que ser solo excelente en resultados, en impactos, en demás. Hay que ser excelente a nivel humano. Eso es lo que, si queremos de verdad que esas vocaciones, ir sin vergüenza, decirle a una niña, vente al mundo de la ciencia, tenemos que explicarle que lo que se va a encontrar es excelente. Y cuando digo excelente es maravilla. O sea, con tus horarios, con tu... Bueno, sabéis de lo que estamos hablando. Bai, sin duda, la excelencia. excelencia. Es que me pongo reivindicativa. Sí, no, y además te has dado cuenta cómo nos hemos quedado todo el mundo. Hemos dicho, es que es así, es así, es así. Pero cierto es, muchas veces la genialidad, no solo en el arte pasa lo igual, en la ciencia, ¿no? La genialidad es como que incluso a los hombres en algún momento dado ha dicho, no, tiene mal carácter, pero es que es un genio. ¿Qué más dará? Olimpo, yo conozco mogollón de tías que son genias y son unas majas que te pasas. ¿Qué te pasa? Entonces dices, creo que no es incompatible en principio, ¿no? Así que bueno, nada, os invitamos a que os lo planteéis. Dicho esto, que es una diversión sin fin, ¿a quién invitamos ahora? Jende gehiago behar dugu orain gurean, Olatz Arbelaitz, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea, eta Daniel Bazigalupe, BC Materialsetik. Etxekoak. Gora emakumeak zientzian. Apa, txabaleria. Kaja hoi? Hoi zaman un kaja hoi? Zeitzen dor. Zurea zen. Bueno, ongi etorri etxeraz esango izuet edo zuen, bai, jardinera. Hoxe da. Bai, lasa. Piztuta dago, ez da? Bai. Gure jardinean gaude hemen eta hasia erein, bueno, uste dut jakina dela, ez? Emakumeak zientzianen barruan, ereiten dugun hasia oso ikusgarria dela aste hontan zehar, ez? Eta hazi horrek balio duela gizartearentzat edo jendartearentzat, seguraski, baina nik esango nuke oso garrantzitsua dela ereiten ari garen beste hazi bat, ez? Izan ere, hemen azaldu da, ez? Txikitik hasi zen proiektu hau, ez? Eta 35 erakunde gaude orain bertan, baina nik uste dut garrantzitsua dela gure arteko saretzea, ez? Eta inspirazioa azkenean, ez? Bata bestetik ikasten dugu, ez? Bata bestean aurkitzen ditugu erreferenteak, eta hori aste honetatik haratago doa, ez? Uste dut hartu eman bat sortzen dela, eta hori dela hazi garrantzitsua, ez? Benetan baietz. Efectivamente, el trabajo en común que llevamos desde Emakumeak Zientzian se debe prolongar a lo largo del año. Yo quería añadir un poco desde la perspectiva de hombre, ¿no? Que hoy nos toca escuchar, no hoy, todos los días, eso que se nos da tan bien. Seguro que en casa están subiendo una cejita por ahí. Tenemos que intentar aplicarlo. En el equipo coordinador de Emakumeak Zientzian este año estamos 3 hombres, ¿vale? Lo cual no debería ser una cuota, sino un convencimiento, ¿no? ¿De cuántas personas? ¿Estamos 8? ¿9? Bueno, hemos subido un poquito la media. Menos mal que sois de matemáticas. Hemos subido un poquito la media. Y muchas veces me da la impresión de que los actos que se organizan en esta semana y a lo largo del año parece que son vistos por los hombres como algo de las mujeres para las mujeres, ¿vale? Yo lo que animo, también desde mi centro, evidentemente, es que no lo vean así.
que participen cada vez más, que escuchen más. Y yo creo que añadiría algo que no es muy científico al cuidado de una planta, que es el cariño, ¿no? Ay, el cariño. Y el cariño, yo creo que si somos capaces de quitarnos un poquito los prejuicios, de escuchar, de eso que se nos llena muchas veces la boca a los hombres, de que queremos mucho a las mujeres, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde hay que regar un poquito con cariño, diría Sin yo. duda, sin duda. Zalo bero bat. Hemen geratu. Ze polita. Ze polita. Orain txeskatu behar dizuegu zuen mugikorrak ateratzea, como si fuéramos rayos de sol. Vais a sacar vuestros móviles, por favor. Los vais a poner en pantalla que se vea bien la luz. Eso es. Vamos ahí. Vamos a hacer argizpiak behar ditugu. Altxatu zaituzte, mesedez. Gorputza gora. Vamos allá. Eso es. Venga, ahí, soletes. Esta constelación de luces, de estrellas, de soles, de argizpi. ¡Ay, qué pena que no os veis! Estáis guapísimos, de verdad. Esto es divino. A ver, ondo grabatu hau. Bai. De esto va. Y si os dais cuenta, os sale sin querer moverlo. Solo falta, cuidado, ¿cómo se nota que somos de los 80? Otros estarían haciendo otra cosa. Gracias por venir, a pesar de vuestras décadas. Eskerrik asko eta eman diezaiogun txalo handi bat guri, merezi ere badugula, eguzkiari, gure elkartasunari. Mila esker. Eskerrik asko, mila esker. Hauken du behar dugu, lagundu jazuen bezala hauken zen. Eskerrik asko, bai, bueno, ¿cómo los pongo a trabajar? Emakumeak zaintza, total, si estáis todo el año trabajando. Y no os lo reconocen. ¿Ves? Yo por lo menos lo reconozco. Eta orain zer egin behar dugu, erxeri lasai, bai, mila esker denoi. Eskerrik asko, Maitena. Eskerrik asko, ya que tenemos los móviles en la mano, lo que vamos a hacer a continuación va a ser... Bueno, antes de nada, perdón, vamos a ver lo que está haciendo ya Javi. Javi, qué maravilla, chico. Hacia Erein siembra la semilla, ura, participación y comunicación, permeabilidad, mirada crítica, influenciar a las niñas, argia, inspiratu, sensibilizatu, confianza, generar oportunidades, dar luz a las mujeres referentes. Aquellas que ya estáis empoderadas también, que no os lo hemos dicho, también os tenemos en cuenta, ¿eh? Que esto no es solo la que estamos work in progress, sino que también las que estáis ahí pico pala. No todas pensamos que sois ximaorre de la mala, sino de la buena. Ongarriak, empezar por reconocer los egos. Izan zaitezte, ximaor. Mira yo esto. El lema del año que viene. Romper los estigmas, detektatu eta plazaratu eta talde lana egin besteak beste. Eskerrik asko, Javi Txalo, bero bat berarentzat. Qué ona sea. Y entonces, ahora que tenemos los móviles, lo dicho, vamos a escanear este QR que veis aquí. Os va a llevar a 3 preguntas, no hay prisa, vamos a ir una por una y todo el mundo en amor y compañía. Lo escaneáis y se os plantea esta pregunta, que es, zeri esker iritsi zara honaino, ¿qué te ha permitido llegar hasta aquí? Puedes soltar 3 conceptos, por ejemplo, y veremos cómo se va formando, ¿vale?, esa nube de ideas, de conceptos, porque queremos. Garrantzitsua da zuen iritzia, azkenean hontan datza, ez? Osea, parte hartzea, ospatzea, eta behar dena egitea, berdintasun hori lortzeko gure erronka horretan. Zeri esker iritsi zara honaino? A veces es verdad que vamos haciendo camino, pero cuando te plantean las preguntas dices, ostras, hace ya un tiempo que no me lo planteaba. Así que nos viene bien también, ¿vale? Como ejercicio. Uy, perseverancia, qué grande. Familia, amor propio y de familia. Aupai, aukera, consciencia, gurasoak, beharra, ama, ay, ama. Beharra, resiliencia, me estáis volviendo loca, constancia. Gracias, me encanta este programa. Sororidad, fuerza. Confianza, lo hemos dicho antes también, pero está muy claro, ¿no? Esfuerzo, trabajo, perseverancia, familia, apoyo, jakin mina, amama biak, bai hoxe ez bat, biak. Ambizioa, ze ondo ambizioa baita, creérmelo, ay, qué importante es, porque antes lo hemos comentado, no solo son los sesgos cognitivos, también son las creencias limitantes, y eso, amigas, son las belartxarrak que tenemos dentro. Esas también fuera.
pues sororidad, compromiso, seguimos. Esfuerzo, perseverancia, trabajo, familia. ¿Os dais cuenta que hay mucho de trabajo y de perseverancia y de esfuerzo? Eso no es casualidad. Le tenemos que dar una vuelta. A ver si el próximo año son más bailar, cantar, ¿no? O sea, como cosas que... Oso ondo, mila esker. Parece que más o menos lo tenemos, ¿vai? Deseo de libertad. Os estáis poniendo muy... Os estáis viendo muy... Me encanta, nos encanta, porque en Emakumea Zientzian es lo que buscamos. Bai, grina, apoyo, oso ondo. Ba, guazen bigarren galderara. Bigarren galderari ekingo diogu. Zer falta da? ¿Qué falta? A ver, ya sabemos que son unas cuantas cosas, pero ¿qué priorizaríais? ¿Qué 3 conceptos faltan en este camino hacia la igualdad? ¿Qué es lo que nos puede permitir ir avanzando? Y reconocimiento, wow, así, ¡plá! Reconocimiento, no se mueve, erreferenteak, oso ondo, comprensión, cariño, determinación, aukerak, bai horixe, oportunidades, creérnoslo, humildad, a ver, humildad también por ahí, sensibilidad, apoyo, oportunidad, los hombres, que nos faltan los hombres, ¿vale? Sí, lo hemos dicho. Sobran egos, baita, cambio cultural, principios, espacios seguros, transformación, reconocimendua berriz ere, network, dejar paso, también es importante, eso es, de vez en cuando nosotras también, ¿eh? Dejar pasar a otras políticas, credibilidad, gizonak, transformación, autocrítica, denon konpromisua, cambio cultural, más mujeres también, más hombres y más mujeres. Oportunidad, escucha, vale, pero sobre todo podemos destacar apoyo, reconocimiento, oportunidades, seguridad, colaboración, referentes y hombres hace un momento, ¿vale? Así que, oso ondo, zoragarri. Vamos a por la última pregunta. Azkeneko galdera, zure iritziz, zein elementu lehenetsi behar da? ¿Qué elemento hay que priorizar en tu opinión? Hemos estado hablando de todos estos elementos. Queremos que los organicéis en base a cómo consideréis que son prioritarios en el avance en la igualdad. Lurra, si se queda en la primera, vale. Lurra, hemos hablado de políticas de igualdad, de planes de igualdad basados en la realidad, realmente. Vale, ingurua, entorno, ongarria hiru, ura, lau, garbiketa, limpieza, ¿vale? Hor, ¿qué es más importante? Sabemos que todos los conceptos son fundamentales. Osagai guztiak dira garrantzitsuak. Vale, ingurua, entorno, se ha puesto en primera... ¿Eso sabéis a lo que me recuerda? En fiestas de mi pueblo, en Beasain, ¿cómo suelen ser los camellos? Na, 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 na. No sé por qué me suena eso, según veo que va pasando el... Dicho lo cual, esto solo me lo puedo permitir aquí en Emakumea Zientzian, ¿eh? En otros sitios me corto más. Ingurua entorno primero, lurra tierra segundo, ongarria abono tercero, ura agua cuarto y garbiketa limpieza quinto. Todavía no vamos a sacar las motosierras, o por lo menos no como algo prioritario. Oso ondo, ba hemen ikusten dezue gure argazkia, ¿ez? ¿A qué le daríamos importancia? Y el entorno es tremendamente importante. Estamos cohesionadas, pero necesitamos relaciones de calidad, inteligencia relacional, que respete nuestra propia dignidad y también la de los demás y de las compañeras. Oso ondo, ba eskerrik asko txalo bero batzuentzako. Javi, pues igual te pido eso, es que vuelvas a poner pasión. ¿Hemos dicho pasión? Pues está muy bien que no lo hayamos dicho, porque se puso de moda hace unos años y parece que todo es pasión. Muy bien. Hemos innovado, que nos va mucho esto. Para ir cerrando ya, sabemos que la ciencia como la vida necesita un suelo fértil, eso es así. Hemos hablado de muchísimas cosas. Sabemos que el suelo que estamos pisando está erosionado porque hay desigualdades estructurales con las que convivimos diariamente. Es cierto que hay muchos planes de igualdad y agradecemos que estén estos planes, pero a veces no consiguen transformar esa realidad porque no la identificamos como debiera desde el principio. Entonces, ahí le tenemos que dar una vuelta. A los entornos tóxicos de competitividad que se dan en todas las áreas de la sociedad y, cómo no, pues la ciencia también es parte de esto. Queremos una ciencia libre, queremos una ciencia inclusiva, queremos una ciencia innovadora, lo hemos dicho, cargarnos este sistema vertical, rígido, que no significa
que no vaya a haber un organigrama. Puede haber un organigrama. La cuestión es cómo ejercemos esas relaciones de poder. Ahí está el quid de la cuestión. Dinámicas que chocan además con los valores, lo hemos comentado, ¿verdad, Koldo? Esos valores que no se supone que en la ciencia deberíamos y al final parece que no cumplimos. Aceptar primero la realidad. La igualdad no es un hecho, es un reto. Más cosas como la lluvia, las políticas de igualdad, lo hemos dicho, se tienen que filtrar hasta las raíces. En la superficie no puede quedar esa sensación de espejismo de progreso. No podemos comprar eso cuando sabemos que no es real. Si las mujeres en la ciencia siguen siendo expertas de referencia, si en los medios de comunicación llamamos también a mujeres expertas y no solo a hombres expertos, empezaremos a cambiar todo ese imaginario colectivo que es tan necesario, porque el prestigio sigue teniendo rostro masculino. No podemos seguir así. El prestigio es algo que nosotras también somos. Deconstruir, desaprender y reaprender es la clave. Eta esan dugu ez, ingurunea, eta hortxe esan dezu zuek bai ez, benetako aldaketak ez direla bakarka lortzen, espazio seguruak behar ditugula, elkarkidetza, gure realitate bat izan behar dela egunerokoan. Y premiemos aquellos talentos que no tengan sesgos, premiémoslo, porque también en lo positivo, a veces decimos, hay que señalar a quien no lo hace bien, ¿y por qué no premiamos a quien sí lo hace bien? Que eso muchas veces se nos olvida y damos por hecho muchas veces la bondad y la excelencia humana. Que el liderazgo femenino no solo exista, sino que transforme, por supuesto. Y también hay que advertir a las mujeres jóvenes. Sí, no vale decirles vete aquí, no, hay que darles herramientas para que vayan abriendo camino como hemos hecho el resto, porque eso también tiene su gracia, no obviamente que se carguen tus derechos, pero sí de alguna manera coger y decir, a pesar de todo, voy a seguir avanzando, que es lo que hemos hecho todas ahora también. Y hace falta abono, sin duda, hizkuntza birmoldatu egin behar dugu, hizkuntzak azkenen pentsamendua ere egiten duelako, ez? Hace falta reformular nuestra forma de ser y de estar. Y ya voy terminando, pero es que me vengo arriba, de verdad, es que hay tantas cosas por hacer. Y en el éxito en la ciencia, que no solo son los papers, no solo son los premios ganados, sino también el bienestar, la justicia, la capacidad de generar impacto sin sacrificar la dignidad. Y el precio de cambiar el sistema sabemos que es alto, lo sabemos muchas que llevamos muchas décadas dedicándonos a esto, en lo privado y en lo público. Besterik gabe, nik esango nuke 2017an erein zenuten hazi hori, badaukela ja berezko pertsonalitate bat. Badauka bere bidea, badauka bere bizia, babestu dezagun denon artean hori egindakoa. Y porque, un poco comentando lo que antes se ha dicho por aquí, la ciencia necesita igualdad, pero la igualdad también necesita ciencia. Igual que las mujeres necesitan, ¿no? La ciencia también necesita a las mujeres. Beraz, hori esan da, ze esango nizueke, eman hartu eskua, egin utzi lekua, ikus senti gure nahia. Eskerrik asko.
Arantza Iglesias. Eta orain, familiko argazkia egingo dugu, hartu, honetan, aprobetxatzen dezue, hemen jarriko zarete mesedez, vamos a hacernos la foto de familia, mientras también pinchamos, por favor, ese fondo con el gran trabajo de Javi. Vamos a colocarnos aquí. ¡Ay, no, que estás arriba! Es que no te veo. Estoy cegada por el sol de sororidad de hoy. Vale, nos colocamos aquí, guazen denok. Buelta bakarrik emanda? Venga, buelta bakarrik emanda, angoran dago. Bajitxin marko deu, bukoran? Edo denak bera. Igo zuek, Naikari zuna? Ez, denak beran? Bale. Venga, denak beran.